Pues yo soy de los que recala cuando empieza a estudiar la carrera universitaria en la Facultad de Derecho, porque mi hermandad familiar es el Gran Poder y bueno, pues como otros tantos, al empezar la carrera me dice hermano. Esa fue mi llegada. Estamos hablando del año 69, 1969. Yo no he conocido a la cofradía en la calle La Araña. Mi primer recuerdo del Cristo, de la Buena Muerte, pues es en la Plaza del Salvador, subiendo el paso de Cristo por la Plaza del Salvador, de la mano de mi padre, pues tendría yo pocos años, y después pensándolo me di cuenta de que por qué venía el Cristo en dirección hacia la catedral por la Plaza del Salvador, y me di cuenta de que era un sábado santo del año 1965 en el que el Cristo formó parte del cortejo del Santo Entierro. Yo es que creo que en esta hermandad me parece que he hecho ya de todo, y bueno, entonces tenía 21 años y claro, con 21 años pues quizás hoy día no lo pensaría de distintas formas, por las secuelas que quedan de meterse debajo de un paso, pero bueno. Aquello fue una iniciativa para la historia, no solamente de la hermandad, sino de todas las hermandades de Sevilla. Y pues tuve la suerte de participar en esa iniciativa. Yo era muy amigo desde la época colegial de José Luis Moscótegui, el que tuvo la idea original de fundar la cuadrilla de costaleros. Y con él pues nos pusimos 3 o 4, que son los que formábamos un poco el grupo más joven de aquí de la hermandad, a poner en marcha aquella iniciativa que bueno, pues los frutos que ha dado ya sabemos cuáles son, ¿no? La vivencia de aquel Martes Santo pues quedará siempre para todos los que íbamos debajo del paso. Recuerdo nervios. Recuerdo sensaciones de nerviosismo, no por parte, o no solamente por nuestra parte, sino por todos los hermanos. Aquello suponía un riesgo evidente. Hoy lo vemos como lo más lógico de todo, pero pensar en el año 1973 que un grupo de chavales de la universidad se iba a meterse debajo de un paso y hacer el recorrido de la cofradía, hoy nos parece de lo más lógico, pero entonces no lo era. Y recuerdo en diversos momentos, por ejemplo, la llegada de la campana al girar el paso en el palquillo, la atronadora ovación que dio todo el mundo cofrade que se reunía en ese momento allí en la campana. Y recuerdo también un momento muy especial, porque ese fue ya el particular dentro de la hermandad, cuando el paso entra en la capilla, porque entonces no se entraba en el rectorado de vuelta, se salía pero no se entraba, sino que se iba directamente a la capilla. Al llevar el paso a la capilla y poner ya por último los zancos en el suelo y decir Salvador, podéis salirlo. Al salir del paso nos dieron un aplauso dentro de la capilla los propios nazarenos, que estaban todos allí alrededor del paso y nos abrazaron entre uno y otro. Pues son las vivencias de aquellos momentos que luego se han revelado tan importantes para las cofradías de Sevilla. Bueno, yo me encontré la hermandad en aquella época, estaba, digamos, un poco convulsa. Se habían dado una serie de circunstancias que hacían, a mi modo de ver, hacían necesaria una participación de mi persona. Además, ayudado en que hubo muchos hermanos en que me insistían en que tenía que presentarme como hermano mayor. Y así lo hice, y efectivamente concurrieron una candidatura que, digamos, fue la oficial,
y otra más, una tercera, y bueno, pues resulté elegido por los planteamientos quizás que se hicieron. Bueno, quizás fuera un revés desde el principio, porque yo con don Juan del Río pues tenía mucho trato, mucha confianza. Él llegó aquí en el año 1984, quiero recordar, o sea que hacía más o menos coincidíamos también en la edad. Y claro, pues perderlo, digamos, como director espiritual, pues quizás me supuso un pequeño trauma en el principio. Pero luego con don José Mazuelo, pues enseguida sintonizamos y creo que su llegada a la hermandad pues también supuso un gran beneficio para la misma. Aquello fue una oportunidad que se nos presentó a través del profesor de Bellas Artes, Hugo Espertel, que fue el que las monjas del convento de Santa Paula le dijeron que estaban dispuestas a hacernos entrega de esos dibujos. Y efectivamente allí después de varias conversaciones con la abadesa del convento, pues un día entramos en la clausura, en el patio, y allí en una pequeña habitación tenían una maleta que pertenecía a don Joaquín Castilla, que se conserva todavía aquí en la hermandad, y dentro enrollados estaban todos los dibujos, todos no, porque hay otros que no los tiene la hermandad, aunque sabemos dónde están. Y claro, pues para nosotros pues supuso un gran beneficio, ¿no? Además, lo que supone tener los dibujos originales del promotor, del autor del proyecto del Paso de Palio. No tiene precio, no tiene precio. Tiene el precio más que nada pues simbólico o digamos afectivo de poseer los diseños originales de Joaquín Castilla. Efectivamente se hicieron muchos, en el aspecto patrimonial se hicieron muchas cosas. Eso fue uno de los proyectos que teníamos, terminar el Paso de Palio, y bueno, pues desde un primer momento nos pusimos en ello. Se dispuso de una nueva candelería, aunque no se llegó a terminar, en plata de ley. Empezaron a confeccionar los faldones bordados que aparecieron en los dibujos que nos regalaron en el convento de Santa Paula, y claro, pues la pieza fundamental, que fue la ejecución del manto procesional, tantas veces anhelado y tantas veces no conseguido a lo largo de los años. Ese cabildo del 12 de junio del año 2001, exactamente un año después de las elecciones que se habían desarrollado en la hermandad, y con ello quiero decir un año justamente después de, digamos, un enfrentamiento, entre comillas, entre distintos sectores de la hermandad. Quizás fue un error por mi parte llevar tan pronto esa decisión sobre el manto procesional a un cabildo general de hermanos. Y efectivamente sufrió una gran contestación, porque aunque se aprobó el proyecto artístico, pero se aprobó por un margen muy escaso de votos. Y quizás ello fuera debido a que hubo muchos hermanos que no quisieron dar su brazo a torcer a favor de la Junta de Gobierno para que ese proyecto siguiera adelante. Y casi lo consiguieron, porque a la finalización del cabildo, pues prácticamente, por lo menos por mi parte, y era la opinión del hermano mayor, entonces el proyecto estuvo a punto de ser desechado. Ese periodo de reflexión se abrió, efectivamente, y más que un periodo de reflexión fue un periodo de decir esto no lo podemos hacer. Y lo que pasa es que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, y yo creo, siempre he dicho, y el que me conoce pues me parece que lo he repetido en muchas ocasiones, que la Virgen quería tener su manto. Y gracias a ella pues nos presentó aquí en la hermandad un día
a través de uno de los conciliarios de la hermandad, pues a un hermano que estaba dispuesto a sufragar el proyecto. Y así lo hizo, desde un primer momento. Se le pidió por escrito que redactara la propuesta y en el mes de septiembre ya había dado un primer plazo del pago total de lo que iba a costar la ejecución del mando. Bernardo Martín Moreno, hermano de la corporación desde hacía no mucho tiempo, pues estaba enamorado de la cofradía porque la veía pasar por el sitio donde él tenía entonces, parece que es la calle San Gregorio, por donde él tenía su despacho. Y gracias a uno de los conciliarios, Carlos Ruiz del Portal, que fue el que lo trajo aquí, que era abogado además suyo, pues se prestó desde un momento incondicionalmente a sufragar la totalidad. Yo aún recuerdo en el sofá de ahí, que está en la otra sala de aquí de la Casa de Hermandad, el día que se presentó, uno de los primeros días de julio del año 2001, es decir, escasos días después de la celebración del Cabildo. Y cuando yo le planteé la dificultad económica que suponía pagar eso, él lo único que me dijo: por la cuestión económica no te preocupes, Antonio. Y así fue. Él fue pagando regularmente las cantidades que había que abonar al taller. Desgraciadamente, hace escasos años falleció después de una larga enfermedad. Aquellos días finales de enero del año 2005 fueron un poco unos días de locura, porque el manto no estaba todavía terminado, le faltaba uno de los picos del final, el taller estaba todos los días pie sobre pie para terminarlo, porque el día 30 o 31 había que trasladarlo al ayuntamiento, porque el día 1 comenzaba la exposición. Aún recuerdo aquella tarde que lo enrollamos dentro de las salas de allí, en la calle Alonso de Ubiel Sabio, lo enrollamos y a hombros de los chavales pues lo trasladamos por las calles del centro hasta llegar a la plaza de San Francisco. Y aún recuerdo a todas las bordadoras que habían confeccionado el manto, un poco como despidiéndola desde los dos balcones que tenía el taller de Santa Bárbara arriba, mientras que lo sacábamos de allí del taller. Fueron momentos para los que tuvimos la suerte de vivirlo, pues unos momentos muy felices. Yo creo que no hay ninguna obra en el siglo XXI que se equipare con el manto del taller de Santa Bárbara. Yo siempre le decía a ellos que vosotros no vais a ser recordados por otra cosa que el manto de la Virgen de la Angustia, y es así, Y yo lo único que me queda por decir a todos aquellos que decían que preferían, que les gustaba más un manto liso, que las imágenes de Semana Santa en las cofradías, como mejor están, es con bordado, y eso es así. Y el paso de palio de la Virgen de la Angustia se pensó para ser totalmente bordado, y ahí están los dibujos de don Joaquín Castilla. ¿Que no se pudo lograr en otro momento? Pues sí, porque las circunstancias no se daban o la coyuntura económica pues no eran las más propicias. Pero en ese momento pues coincidieron todos los hados y bueno, pues aquí detrás está esta obra maestra del taller. La hermandad, yo creo que reza así en uno de los títulos del libro sobre la historia de la hermandad. La hermandad traspasó la frontera en el aspecto de la acción social y caritativa, y no solamente se dedicó a lo que se viene haciendo normalmente. Fueron 2 años en el que construimos, porque se nos solicitó, a través de algunos hermanos, se nos solicitó la construcción de un centro educativo en Perú para educación infantil era. Y bueno, pues a lo largo de un tiempo pues conseguimos poner la obra en marcha y finalizarla. Ellos mismos fueron
la que le pusieron el nombre de Señor de los Estudiantes. Y hay un cuadro con la fotografía de Cristo allí en el centro aquel. Y años más tarde, a través de un buen hermano de la hermandad, Fernando Ron, que tenía mucho contacto con la India, pues nos puso en antecedentes de varias necesidades que tenía allí la Iglesia Católica. Allí el hinduismo es la religión oficial, y no solamente es la religión oficial, sino además es la que se dedica a coartar las otras religiones como la católica. Y tenían una necesidad de construcción de una iglesia porque no la poseían, en una región llamada Umarpada, y bueno, era una obra muy costosa, y entonces pues nos pusimos en contacto con varias hermandades con las que manteníamos relación, y entre todas pues conseguimos la construcción de esa iglesia. La verdad es que fue porque nos mandaban continuamente fotografías, incluso vídeos, y aquello desde luego fue para quitarse el sombrero. Cómo esas personas tan a 10.000 kilómetros de distancia de nosotros se afanaban día a día, mujeres, ancianos, niños, de todo tipo, para construirse ellos la iglesia, porque la mano de obra la pusieron ellos mismos. Y aparte de eso, pues quisimos hacer una réplica del Cristo de la Buena Muerte a través de un artista de allí que llevó a cabo la ejecución de una réplica del Cristo. La iglesia se inauguró a principios de febrero, creo recordar, del año 2008, y coincidió con la misa solemne de la Santísima Virgen, la de finalización del Triduo. Recuerdo aún que estando sentado allí en la capilla recibí un mensaje de Fernando Ron, que había ido delegado por la hermandad para la inauguración de la iglesia, en el que me comunicaba que había finalizado allí la Santa Misa, se habían marchado ya cada uno, y allí quedaba la réplica del Santísimo Cristo presidiendo la iglesia que habíamos construido. Fue para mí, en el aspecto social y caritativo, y por el otro lado en el aspecto patrimonial, el manto, quizás las dos principales ejecuciones de las que me siento más orgulloso. Yo siempre dije, en aquella época y ahora, lo vuelvo a decir, que hubo muchas hermandades que sufrieron las obras del metro, pero ninguna la sufrió tanto como la Hermandad de los Estudiantes, por una razón fundamental, porque nos afectó en la puerta de nuestra salida y de nuestra entrada de la cofradía, y ello a lo largo de muchos años que además se demoró inexplicablemente desde mi punto de vista, porque no sé si recordaréis que la muralla que apareció ahí en la calle de San Fernando estuvo, yo creo que 2 años levantada, ahí descubierta, sin que se hiciera nada. Pero para mayor INRI, el Consejo General de Cofradías, que yo creo que es el órgano que debe de representar, apoyar y ayudar a las hermandades que formamos parte de él, yo creo que se separó de la Hermandad de los Estudiantes. No sé cuál fue exactamente la razón, pero no tuvimos ningún apoyo por parte del Consejo de Cofradía. Al contrario. El delegado del Martes Santo se convirtió en una persona contraria a la Hermandad de los Estudiantes. Se puso de acuerdo, no sé si con otras hermandades o con otras autoridades municipales o lo que fuera, pero nosotros sufrimos, desgraciadamente, la mayor desazón por parte del Consejo General de Hermandades y Cofradías. Y así lo hicimos constar, por escrito, en varias ocasiones. Se empeñaban en que había que salir por la calle San Fernando cuando la calle San Fernando no reunía las condiciones adecuadas para que pasara una cofradía. Muchos recordaréis todavía la cofradía atravesando por las vallas del metro, sin público. Hubo algunos años en el que la hermandad entró aquí sin público porque no lo permitieron. Y además no nos permitieron optar por otras soluciones, como era rodear la universidad y salir por la puerta de Historia, hoy,
o la del primer año, que era salir por la Puerta de María de Padilla y atravesar por el Hotel Alfonso XIII. Hasta la peregrina idea se nos planteó de que había un árbol de una especie protegida a la salida del hotel que no se podía cortar y una rama atravesaba la puerta y no permitía el paso de los pasos. 2 años después, o 3 años después, esa rama se cortó para que los autobuses pudieran entrar en el Hotel Alfonso XIII. Viven en la hermandad en muchas ocasiones. Quizás de las 3 efemérides, de las 3 salidas extraordinarias que tuvo la imagen del Santísimo Cristo, yo me quedaría con la primera, la del Vía Crucis. Eso fue a raíz de una conversación que mantuve yo con el presidente del Consejo, en el que, creo que fue en el año 2001, poco tiempo después de tomar posesión, en el que yo le puse sobre el tapete la idea de por qué la imagen del Santísimo Cristo no había presidido todavía el Vía Crucis del Consejo. Eso, años después, no se me hubiera ocurrido planteárselo, habida cuenta de las relaciones que tuvimos luego con el Consejo. Pero en aquella época, pues Manolo Román, que era el presidente del Consejo, me dijo que él tampoco lo entendía, y en el mes de diciembre yo recibí una llamada precisamente aquí en esta sala en el que se me comunicaba que era el Cristo iba a presidir el Vía Crucis. Aquella fue una noche muy especial, porque bueno, estaba toda Sevilla pendiente de ese acto, de ese culto externo, y los que tuvimos la suerte de vivirlo, pues siempre lo recordaremos con mucha emoción. Y lo del Sábado Santo, sí, efectivamente, pues también fue volver a recordar el antiguo itinerario que seguía la hermandad cuando estaba en la calle La Araña. Ese es el paso, atravesar nuevamente la calle Placentine por esa estrechez, pues fue en momentos también que se vivieron con emoción. Yo siempre pensé, y así se lo puse a la Junta de Gobierno, que la hermandad no iba a permitir nunca que se nos impusiera desde fuera la salida de las hermanas nazarenas. Estamos hablando de una época que ya no tiene nada que ver con la actual, es decir, hoy ya eso no lo podríamos comprender. Y las reglas de la hermandad prohibían en ese momento, como en muchas hermandades, la salida de las hermanas. Además, había unas normas diocesanas que no aclaraban para nada si había obligación o no había obligación de concederle esos derechos a las hermanas. Por lo tanto, nosotros dijimos que hasta tanto no se presentara una necesidad por parte de alguna hermana de salir de Nazareno, no íbamos a tomar ninguna determinación, y así fue. Pero hubo un año, no recuerdo qué año fue, en que una hermana se presentó y solicitó la papeleta de sitio. Dice que no, porque las reglas lo prohibían. Entonces esta hermana, con su padre, que era el que la representaba entonces, acudió a Palacio y presentó una denuncia contra la hermandad. Y al cabo del tiempo, pues recibimos copia del expediente en el que se tenía esa denuncia. Se me cita un día como hermano mayor ante el delegado diocesano para Hermandad y Cofradía, en presencia del padre de esta hermana, y bueno, pues yo les pongo allí lo que había, que la hermandad estaba confeccionando unas nuevas reglas en la que se había tenido en cuenta el resultado de una votación que hubo en un cabildo general extraordinario en el que se había sometido a la consideración de los hermanos la derogación de la norma que prohibía la salida de las hermanas. Esa derogación, aunque fue favorable, el resultado de la votación fue favorable a la derogación, no se pudo llevar a cabo porque se necesitaban los 2 tercios de los votos emitidos. Pero la Junta de Gobierno, yo como hermano mayor, al terminar el cabildo dije que la Junta de Gobierno tomaba nota del resultado de la votación y del parecer de los hermanos para plasmarlo en las reglas que se estaban confeccionando en ese momento. Eso es lo que yo le puse al delegado diocesano y al padre de esta hermana, y ellos estuvieron de acuerdo, él estuvo de acuerdo en retirar en ese caso la denuncia,
hasta tanto se aprobaran pues, las reglas en las que ya se permitiera esa posibilidad. Eso ocurre en diciembre del año 2003, en el que se celebra un nuevo Cabildo General, en el que se aprueban las reglas y por mayoría o casi por unanimidad se aprobó la salida de las hermanas y ello pues, tuvo lugar en la Semana Santa del año 2004. El mejor recuerdo, yo creo que el mejor recuerdo es el apoyo que yo tuve siempre de mi Junta de Gobierno. Para mí se vivieron momentos muy duros, porque hubo momentos durante un mandato de una Junta de Gobierno, no todos los momentos son felices y hubo momentos duros, pero yo siempre le estaré eternamente agradecido a todos los que formaron parte de mis juntas de gobierno, porque fueron dos. Los peores momentos que se pasan son cuando fallece alguien que además es uno de sus mejores amigos dentro de la hermandad. A mí me ocurrió en 3 ocasiones, una siendo hermano mayor y otra anterior y posteriormente. Eran 3 hermanos con los que yo había mantenido unos estrechos vínculos de amistad y desgraciadamente pues los 3 se los llevó el Señor demasiado pronto. Y que son pues Jesús Reza, el padre del actual hermano mayor, Juan Moya, mi querido Juan, con el que tuve la suerte de pertenecer a su Junta de Gobierno durante 8 años, y mi gran amigo Carlos Rosell, que me acompañó, siendo yo hermano mayor como teniente hermano mayor. ¿Por qué continúo yo después de haber sido hermano mayor? En primer lugar porque me lo pide el hermano mayor. Y yo no le puedo negar al actual hermano mayor algo que me pide. Y en segundo lugar porque creo que puedo prestar todavía un servicio a la hermandad. Pero no, en mi caso no es el único que se ha dado en la hermandad. Hay antiguos hermanos mayores que una vez finalizado su mandato formaron parte como conciliarios de la siguiente Junta de Gobierno. Y hay muchas hermandades en las que con el hermano mayor que cesa automáticamente forma parte de la siguiente Junta de Gobierno. Pero a pesar de todo ello, yo creo que desde mi punto de vista personal, una hermandad está para prestar un servicio. Creo que hay otras personas que se apoyan en una hermandad pues, para adquirir un estatus social del que carecen. Bueno, pues es su forma de pensar, no es la mía. A todos los que piensen de que a lo mejor yo ya estoy pasado de rosca en la hermandad, que tengan por seguro de que es el último mandato. Ya llevo 23 años y cuando finalice esta Junta de Gobierno me iré a mi casa a descansar.